mañana en Cooperativa, lo hemos estado escuchando durante las últimas semanas, la búsqueda de responsables por los incendios forestales ha dado paso a un sinfín de teorías, muchas de ellas en todo caso asociadas a la intencionalidad. Las propias autoridades del gobierno, de la Fiscalía, han hablado y han reforzado de alguna manera esta tesis. Y debido a la gran cantidad de incendios forestales, el tema de la piromanía se ha puesto sobre la mesa. ¿Están eventualmente detrás de estos incendios? ¿Qué es la piromanía? ¿Cómo la diferenciamos de otro tipo de patología, si se le puede decir? Lo conversamos todo con la psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes, María Inés Arriagada, que está aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Gracias por venir. Doctora, partamos definiendo piromanía. Piromanía pertenece más bien a un grupo que es la mayoría de estos trastornos se refieren a un trastorno por descontrol de impulsos. ¿Ya? O sea, la piromanía no es, en definitiva, un diagnóstico que es único, separado, digamos, que no tenga una etiología particular, sino que junto con una serie de otras patologías se incluye en la clasificación internacional de enfermedades mentales como un trastorno del descontrol de los impulsos, ¿ya? Y en ese contexto también coexiste en este grupo con la cleptomanía, con un trastorno explosivo recurrente, personas que son violentas drásticamente independiente del desencadenante. Aparte están los pacientes que, por ejemplo, tienen algún grado de irritabilidad física, ¿ya? que constantemente se están hiriendo, etcétera. Ahora, ¿qué significa que esté asociada a otros como fenómenos de descontrol? ¿Qué? ¿Es parte de una patología mayor? ¿Es un síntoma de una patología mayor? ¿Cómo se explica eso? En salud mental y en la clasificación internacional de enfermedades tienden a enlazarse patologías que tienen una etiología común, ¿vale? Y en este espectro que llamamos de multiimpulsividad, que hay de hecho un síndrome multiimpulsivo en que muchas veces los pacientes tienen varios de estas características, digamos, pueden coexistir y con otras enfermedades psiquiátricas también. Se refieren a que tienen algo en común, que etiología desde el punto de vista neurobiológico pueden ser debidos a una alteración serotoninérgica, que son sustancias neurotransmisoras a nivel del sistema nervioso central. Igualmente pueden haber una disregulación a nivel dopaminérgico, a nivel GABAérgico, y por lo tanto requerimos de algunos medicamentos que puedan regular ese alto nivel de impulsividad que tienen. Ahora, en estricto rigor, a lo que nos referimos con pirómano, que es una cantidad bastante reducida de pacientes de los que producen incendios. Leía por ahí el 1%. Es del 1 a 3% Yeah. de la totalidad de los incendios que son provocados. De los incendios Claro. intencionales, solo entre un 1 y un 3% son... De los intencionales, perfecto. Ahora, ¿cuándo nos referimos a intencionales? Por ejemplo, en los datos que da la fuente del Departamento de Prevención de Riesgo Forestal y Medio Ambiente, el OS5 de Carabineros de Chile, tiene en internet publicado desde el 2010 al 2015 los periodos anuales. ¿Ya? Y por ejemplo, que va de una fluctuación de cantidad de incendios de 420 a 114, que es el último del 2015. Ahora, por ejemplo, solo si nos referimos a los intencionales, el 40% en el último año, al 2015, son en 38 de los 114. O sea, estamos hablando de un 40% son intencionales. El resto, por ejemplo, son recreación y deporte al aire libre, el contexto de paseo, claro, faenas agropecuarias, etcétera, etcétera. Accidentes, en definitiva. Ahora, de este 40% también llama la atención que igual la clasificación es un poco confusa, porque en otras causas igualmente se mencionan que son accidentales, ¿vale? Y en accidentales también hay 9, por ejemplo. Y también hay desconocidas. Y de las desconocidas, en este caso, en último estadística, hay 35%. Entonces estamos hablando de este 35%. ¿Cuántos de esos también son intencionales o no intencionales? Entonces estamos hablando de una estadística, al menos desde de origen, que está publicado en el Instituto Nacional de Estadística, que al menos de ese 40%, 1 a 3% de ellos
pueden ser potencialmente pirómanos. O sea, hay un rango enorme que no son pirómanos, que son incendiarios, que son otras características. Hagamos la diferencia porque entiendo que los pirómanos, las personas que padecen este trastorno mental y este descontrol de sus impulsos, sienten placer en su relación con el fuego. Sí, exactamente. ¿No? Para definir exactamente qué es un pirómano dentro de este trastorno de descontrol impulsivo, tienen que cumplir criterios. Nosotros en psiquiatría hablamos de criterios diagnósticos. ¿Ya? Y criterios diagnósticos que son clínicos y otras veces son por neuroimagen, etcétera, pero fundamentalmente lo que predomina es la clínica. Y son criterios diagnósticos que son extremadamente necesarios porque llegamos a acuerdos, porque se cumplen determinadas características, por lo tanto estamos hablando los psiquiatras de lo mismo para efectos de investigación, para efectos de publicación, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos clínicos? En ese caso, primero tienen que ser incendios reiterativos, ¿ya? No solo una vez. ¿Ya? En segundo lugar, el paciente tiene que sentir una especie de tensión, una especie como de trema que se llama, previa al evento, una excitabilidad, y que muchas veces, inclusive, llegan a tener una tensión, una atracción demasiado desmedida, una tensión emocional fuerte y una excitabilidad que lo lleva a tener un deseo irrefrenable de producir el incendio. O sea, hay una tensión inmediata y que tienen que satisfacerla, ¿ya? Y eso lleva a que lo provocan de una u otra forma independiente de las consecuencias que ello produzca. Ya, a eso iba a ir, porque en el caso de los pirómanos, las consecuencias las desconocen y no toman en atención las consecuencias. Es una especie de obnubilación. Claro, a diferencia de los incendiarios, que en las consecuencias está precisamente lo que buscan. El objetivo final. Claro. Exactamente. Ahora, volviendo solo un poquito atrás, otro criterio diagnóstico, son 4 en definitiva. El tercero es que experimentan una satisfacción posterior, o sea, el placer ya llegó, digamos, y hay éxtasis y una gratificación final, ¿ya? Y después de eso... Y se quedan, porque la caricatura es como que se quedan observando el bosque quemado. Exactamente, lo vemos en muchas películas, ¿no? De pirómanos, llamaradas, etcétera. Lo hemos visto mucho de esta sensación que experimentan, como lo ven en las películas de cine, que quedan admirando esto como maravillados, porque en el fondo... Como su obra. Es como una obra, claro, pero finalmente es algo que en la naturaleza como un elemento básico. Tú sabes que ya... Los filósofos presocráticos hablaban de que está el agua, el aire, la tierra y el fuego como elementos básicos, ¿no? Y todos ellos, el placer de estar en el agua también produce en los pacientes el placer de estar cerca del fuego y provocarlo. Y eso da cierto grado de omnipotencia, ¿no? De vibrar con esa energía, etcétera, al fuego. Y ahí se hacen partícipes de esto. Y eso es lo que caracteriza muchas veces el que es provocado, el incendiario, se aleja, no quiere que de alguna forma sea sospechoso, ¿no? Porque tiene una intencionalidad. En cambio, el pirómano se abstiene de eso, porque para él no es trascendente que lo encuentren, que sepan que es él. Inclusive muchas veces se ha visto en las noticias que se van a entregar, ¿ya? Entonces no miden las consecuencias en definitiva. Y lo que han experimentado finalmente es suficiente para ellos. Basta y sobra, digamos. Exactamente, para sus objetivos. Ahora, cuando hablamos de la diferenciación con los incendiarios, seguimos hablando de un trastorno mental y de descontrol de impulso, es un factor de personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Ahí podríamos hablar de una inmensidad de hipótesis diagnósticas que podrían estar presentes en un paciente que es incendiario. Claro, sí. A grandes rasgos, y las investigaciones dicen que tenemos un grupo que básicamente son adultos jóvenes o adolescentes, ¿ya? Y que hay una diferenciación que tiene que ver más bien que los adolescentes tienden a paliar ciertas necesidades, muchas veces son de alto riesgo social, tienen necesidades afectivas, no tienen una red de amigos, tienen muchas veces abusos en la infancia, son maltratados, etcétera. No todos, pero estoy hablando de una generalización en los estudios publicados. Y ese grupo se valida a través de
de una expresión como provocar el fuego, y se sienten y vibran con esa omnipotencia que les genera ver una obra realizada de esa forma. Claro, porque aquí generar la destrucción a través del fuego es buscando y persiguiendo un objetivo. Claro, exactamente. Persiguiendo las consecuencias. Digamos. Exactamente, pero no son pirómanos. Incluso para sacar un beneficio. Claro, un beneficio que es psicológico personal, digamos. No como nosotros llamamos que es una ganancia secundaria. Una ganancia secundaria se refiere al otro grupo, que son más bien adultos, que son que están más bien de los que organizan muy detalladamente, de forma que no los descubran, etcétera, hacen una estrategia para provocarlo, y que es con una finalidad secundaria de obtener un beneficio, ya sea económico, etcétera, seguro, ideológico, y que probablemente sea muchas de las causas de lo que estamos viendo. Ahora, si bien es cierto, como te decía, el 40% llegan a ser imprecisos. O sea, del 2015 de los 114, 40 eran intencionales y 35% fueron no precisados, desconocidos. Entonces, también hay un elemento que no es menor y que probablemente la gente de la CONAF, obviamente como especialista lo sepa mucho más, pero al respecto hay varias publicaciones que señalan que el grado, la intensidad del calor, el grado que estamos experimentando últimamente es tan alta que es muy frecuente que la humedad en los pastizales llegue a menos de 30%, y eso es una combustión genuina. O sea, el calor de por sí en pastizales que son muy secos pueden generar espontáneamente incendios. Ahora, lo que sí se ha visto, claro, que obvio que si se ha generado un incendio, los bomberos dicen, está apagado el incendio, y al día siguiente vuelve a aparecer y luego aparecer. Que ha sido la tónica, claro. Claro, eso ya, bueno, da seña de que hay algo por ahí alrededor que está provocándolo, ¿no? Ahora, a propósito de las mismas cifras de las que nosotros hablábamos desde la PDI, desde distintos expertos también han dicho que es muy poco probable que estos incendios forestales que actualmente se están desarrollando sean obra de pirómanos, lo que no quiere decir que no tengan la intencionalidad detrás, digamos. Ahora, cuando uno habla de la piromanía, lo que estábamos diciendo como un trastorno mental y un descontrol de impulsos, ¿cómo se trata? ¿Cómo llega uno? Porque no es cuando, no sé, alguien te dice, no, estás deprimido, debieras ir al psiquiatra, no sé, y empieza un tratamiento, te dan el diagnóstico. Alguien que es pirómano, su familia, por ejemplo. Se decía al comienzo de estos incendios, la familia de las personas que están haciendo esto eventualmente saben que los controlen. Lo pueden sospechar. Exactamente. ¿Cómo es esa relación? Porque no es un el pirómano obviamente no consulta no al psiquiatra y dice soy pirómano, ¿no? No va a decir, tiene que haber una observación. Incendio. Hay conductas que pueden, que una persona cada cierto tiempo no se sepa dónde está, que huela algún inhalante. Muchas veces sí, en este grupo de jóvenes que son de alta vulnerabilidad social, lo hemos visto. Creo que hay un caso, no sé si en Chihuayante, que encontraron un chico que tenía inhalantes porque se drogaba, pero eran, claro, 4 bidones, ¿me entiendes? Entonces quedó, liberado, pero puede tener una adicción. Un paciente que es incendiario puede no ser pirómano, pero pudiese ser incendiario porque finalmente tiene una patología, hay una patología psiquiátrica detrás que lo mueve al ver, eventualmente, en el caso hipotético que lo fuera, no estoy hablando que lo sea, pero si hay una motivación detrás, hay una adicción, ¿no? Eso, para efectos de discernimiento, disminuye el grado de imputabilidad. O sea, eso, claro, todas las adicciones. Estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica, finalmente. Claro, exactamente. Los incendiarios tienen una alta probabilidad de tener enfermedades psiquiátricas asociadas, ya desde un trastorno de personalidad, algún grado de retardo mental, de trastorno del desarrollo, vulnerabilidad en general. Pueden inclusive ser muchos pacientes desde un trastorno bipolar, pacientes con manía psicótica, etcétera. Y todo este espectro, finalmente, no porque tengan el diagnóstico, que tengan esta patología, van a ser imputables o no imputables, depende del grado de juicio que tengan en ese momento. No por definición, por tener una enfermedad, es implícito que sean
que tengan discernimiento o que no no lo tengan tengan, discernimiento. Claro. Estamos conversando con María Inés Arriagada, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctora, vuelvo un poco a lo mismo, porque me lo están preguntando en las redes sociales y eso. Cuando un familiar de uno, por ejemplo, tiene una adicción al alcohol, se hace más o menos evidente. Cuando tiene una adicción a las drogas también, y tengo a lo mejor más posibilidades de darme cuenta y de ayudar. En el caso de la piromanía, decíamos, cuando alguien, por ejemplo, se aleja por mucho tiempo, desaparece, tiene olor inhalante, ¿y cómo se trata después? Bueno, hay que buscar ayuda profesional. Primero, acercarse a un COSAN, a un centro de salud mental, expresarlo, decirlo al asistente social del centro, decirlo a la psicóloga, acercarse a un médico, etcétera. Tener sospecha de que su hijo está teniendo ciertas conductas que son riesgosas. Y sí existen terapias, ya sea cognitivo-conductuales, tratamientos, que son fundamentalmente para ir enfocados a este déficit o el origen o la etiología, que son de tipo GABAérgico, sustancias que son estabilizadoras del ánimo, antipsicóticos también. Se ha demostrado bastante que la asociación de estabilizador del ánimo, ácido valproico más olanzapina, que es un antipsicótico, anda bastante bien en estos pacientes. Sin embargo, hay un 60% de respuesta en promedio, es la respuesta ante el tratamiento, y un 40% que francamente muchas veces porque están asociados con patologías psiquiátricas que no siguen controles, que no tienen adherencia, no tienen por lo tanto buen pronóstico. Pero la conducta original es, ante una sospecha, acudir, plantear la situación, y esto en un contexto siempre pensando ya sea un pirómano o ya sea un incendiario. Ahora, porque un paciente incendiario que tiene esta vulnerabilidad o que tiene la necesidad y de omnipotencia, etcétera, que lo genera, y que igualmente tiene discernimiento, ya tiene una causal que finalmente tenga un origen, el apego, etcétera. Pero si tiene 18 años o 17 años, según la ley, pero igualmente puede ser imputable a nivel del juez, igualmente puede tener discernimiento, ¿ya? Y por lo tanto igualmente necesita un tratamiento. Ahora, doctora, volviendo un poquito atrás, y la última pregunta, cuando decimos que la persona que padece este trastorno mental y este descontrol de impulsos, que es la piromanía, y que siente placer en su relación con el fuego, ¿da lo mismo que queme? Estoy pensando en la magnitud de los incendios que estamos viendo hoy. Sí. O sea, ¿puede quemar algo pequeño, una vivienda, por decir algo, hasta un bosque? Exactamente. Ellos solamente vibran con la expresión máxima del fuego. Ya. Que en el fondo da lo mismo la magnitud de ese fuego. Creo que en el 2010, no sé, pinché alguna noticia y me llamó la atención un joven, 17 años, por el 2010 tiene que haber sido, se suscitaron una serie de incendios, unos 4, y en su historia previa había hecho ya un incendio en 2 ocasiones en su propia casa. Entonces es la experimentación y la excitabilidad que vivencian, es lo que los motiva, es el placer. Es como podría ser un cleptómano, la excitabilidad de robar algo, aunque no tenga ninguna intención económica detrás. Aunque no tenga ningún valor lo que robe. Exactamente, y eso es acumulativo, o sea, es una fuerza interior que no la puedes controlar porque hay una alteración de neurotransmisión, y es con donde nosotros tenemos que intervenir psicoterapéuticamente o farmacológicamente, y es eso precisamente, o sea, por eso se llama espectro del control del impulso. También está el explosivo, agresivo, intermitente, el cleptómano, etcétera. Hay al menos 7 patologías ya definidas que cursan con unas características similares, y por eso hablamos de un trastorno de descontrol de impulsivo. El juego patológico, por ejemplo, también es un trastorno bastante significativo que últimamente ya está categorizado y con características propias, tratamientos que funcionan, etcétera. Es la doctora María Inés Arriagada, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes, que ha aclarado conceptos que se han puesto mucho sobre la mesa en los últimos días. Doctora, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Muy bien, buen día. Nos vamos a la pausa, seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, revisamos también las